Buenas noches a todos. Espero que alcancen las sillas, si no capaz que hay alguna más por ahí. Gracias por venir. Ahora vamos a presentar la actividad a cargo de quienes están al frente de la misma. Yo simplemente darles la bienvenida a esta nuestra nueva sede, tan nueva que no la hemos inaugurado todavía, está en obra, los pisos de arriba están en obra y algunas cosas más. Pero bienvenido, esta casa va a estar abierta todos los días y en plena actividad. Hemos inaugurado, hemos formado un grupo de trabajo para ciertas actividades novedosas y convocatorias, integrado por varios de los compañeros que están aquí. Quiero agradecerles el trabajo previo a varios de ellos que estoy viendo, a Marisa Meireles, a la doctora María Eugenia Capdevila, que está por allí, a Daniel García Trovero, no sé si me olvido de alguien de los que están, y a Santiago Gutiérrez, que coordina un poco esta actividad. Yo me quedo para el final, algún comentario si fuera necesario. Le paso entonces a Santiago para la presentación. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Gracias, Rodolfo, por dedicarnos este rato, un tema que es tan importante y que nos involucra de alguna forma a todos los que aquí estamos, por más que lo veamos algunos como yo de muy lejos, por suerte. En Por la Patria nos propusimos hace un tiempo ya ser un movimiento nacional y como tal ser un grupo de discusión interna, de fermento, de ideas, de debate y de propuesta. Como tal, estamos constantemente pensando en qué podemos hacer para informar y para tener nuestra propia manera de pensar, para tener nuestras propias ideas de lo que pasa en la actualidad y nuestras propias ideas de lo que entendemos que es lo mejor para el Uruguay hacia adelante, con mirada larga. Por eso inauguramos este ciclo de actividades que se llama, como ven, Diálogos por la Patria, en el que vamos a estar tratando distintos temas periódicamente. Empezamos hoy por este tan importante como la reforma de la seguridad social, pero tienen todos ahí algún volante, dentro de 15 días vamos a estar discutiendo y debatiendo sobre el Tratado de Libre Comercio con China, vamos a estar hablando de la reforma educativa, vamos a estar hablando de la matriz impositiva en el agro, vamos a estar hablando de muchos temas, de los que nos preocupan hoy y de los que entendemos son fundamentales para el Uruguay del futuro. El proyecto de Uruguay que tenemos que tener desde el Partido Nacional y desde el sector wilsonista, como es Por la Patria. Un proyecto de país donde nadie se queda afuera y donde Uruguay se anime a ser un país de vanguardia. Los invitamos entonces a todos ustedes y a todos los que nos están siguiendo desde transmisiones, y que ojalá cada vez nos quede más chico el espacio. Por suerte nos alegramos mucho de que hoy ya quedó chico el espacio. De sumarse a poner su granito de arena, a dedicarle un rato de tiempo, de cariño, de ideas al país del mañana. Nosotros queremos ser una herramienta de cambio del Uruguay, de progreso del Uruguay, y para eso estamos. Desde la academia, desde los barrios, desde el pensamiento, desde las reuniones, desde las facultades, desde los liceos, desde los lugares de trabajo, en los temas que nos preocupan para el hoy y nos preocupan para mañana. Estamos convencidos que Uruguay puede ser un país que juegue en primera división, siempre y cuando eso signifique que su gente viva cada vez mejor. Así que los dejo con Rodolfo. Muchas gracias de vuelta, Rodolfo. La actividad básicamente consta de una exposición de Rodolfo, unos 40 minutos, lo más sencillo y entendible que podamos, y después vamos a abrir un breve espacio de preguntas para que se saquen sus dudas. Muchas gracias y ojalá nos sigan acompañando. Bueno, buenas noches. En primer lugar, el agradecimiento a la Patria, a Jorge, a Santiago. Jorge, con quien debemos llevar 40 años capaz de Jubilarlo de amigos. Sí, hemos tenido trayectorias diversas. Jorge muy metido en la política electoral, yo por otro lado en la parte más técnica, si se quiere.
Bueno, un gusto el haber aceptado esta invitación, en estar inaugurando estos diálogos por la patria con esta mirada larga que nos decía Santiago. Y la mala noticia que tengo para Santiago es que este tema no lo tiene tan lejos. Por lo pronto va a tener que empezar a hacer la colecta para pagar la jubilación a muchos. Creo que corresponde empezar diciendo que este anteproyecto es producto del trabajo de al menos 2 años de un grupo muy grande de personas. Aparte de los 15 miembros que tuvo la comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo, en el entorno de la comisión, la Secretaría Técnica estuvo integrada por una treintena de profesionales del Banco de Previsión Social, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, etc. También en la etapa de redacción, a partir de diciembre pasado, el informe con recomendaciones se entregó en noviembre. Tuve el placer de coordinar un grupo de unas 12 personas que son las que hemos venido trabajando en ese anteproyecto. Y un tema bien importante a destacar, es decir, de ese enorme conjunto de profesionales, de la gran mayoría no sé cuál es su simpatía política, porque son funcionarios de diversos organismos que están comprometidos con su trabajo profesional, pero no están comprometidos con un partido político, sino con lo que es una política pública y aportar a una política pública que consideran central. Bien, esta reforma es una reforma necesaria, es una reforma que ahora puede ser de una determinada manera, no va a ser así si esto se demora 5 años, y es una reforma además particularmente justa. Y voy a tratar de, que en la presentación, poder dar los fundamentos de eso. El punto central de esta reforma es el que están viendo ustedes en la pantalla, la población del Uruguay. Este gráfico es de las Naciones Unidas, de la última revisión de poblaciones presentada hace unos 15 días aproximadamente, y donde por primera vez en la historia la población del Uruguay, como de otra treintena de países en el mundo, se achica. Se achica ya, prácticamente ya. El único grupo de población que crece es el de la población de los que tenemos 65 años o más. Yo estoy, creo que Jorge es un poco menor, me parece que no está todavía allí, pero yo ya estoy en ese grupo, 65. Una gran diferencia. Somos el único grupo que crece en la población del Uruguay. Es el que allí ven en la línea verde, y la población en la edad de trabajar, en la línea azul, se contrae, y se contrae fuertemente en las próximas décadas. Por su parte, los niños y jóvenes, la línea naranja, decae fuerte, y eso es producto de, la baja tasa de natalidad histórica del Uruguay, y particularmente en los últimos años un desplome de esa tasa de natalidad. Por lo tanto, como todo bien escaso, cada niño es el bien más valioso que tiene esta sociedad. Cada niño y joven es el bien más valioso. Probablemente no siempre los estemos tratando de la mejor manera. Si miramos lo que aprendimos la mayoría de nosotros en el liceo, como la pirámide de población, es decir, allí tenemos 3 umbrales, el año 1990, en el entorno de la anterior reforma, la actual, que apenas se ve, hay que cambiar el color, y hacia dónde vamos, que el diseñador se entusiasmó y como tiene forma de camiseta de fútbol, la hizo celeste. Todo lo que está por encima de la segunda línea es la población, el área que ocupamos los de 65 y más años de edad. Como ustedes ven, es un grupo que se ha expandido y se está expandiendo mucho en todo el periodo en el que estamos. Por lo tanto, esta reforma tiene en el tema demográfico su principal fundamento. No solo en Uruguay, y acá va como un apunte nada más. Acá está la situación de Estados Unidos y de China. Es decir, como ustedes ven, China tiene también una situación de desplome demográfico, y aquello que era la superpoblación en el siglo pasado, hoy ya no lo es, y más, su población en la edad de trabajar se desploma más incluso fuertemente que la de un país como Uruguay. En contraste, Estados Unidos mantiene una población todavía bastante más joven que China. Esto tiene un impacto
económico enorme en lo que es las relaciones internacionales. No me voy a detener en esto, pero a título simplemente de curiosidad, si ustedes ven que la población entre 25 y 64 años de China prácticamente se equipara con la población en edad de trabajar en años muy próximos. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la reforma? Básicamente la reforma tiene 5 objetivos. Adecuar el sistema a esta dinámica demográfica del Uruguay que vimos, asegurar la estabilidad y sustentabilidad financiera del sistema. Si ustedes seguramente están ya siguiendo, y varios de ustedes me lo preguntaban al comienzo, bueno, la situación de caja de profesionales, también la situación de caja bancaria, son situaciones que vienen mostrando una debilidad financiera muy grande y tal como vamos hoy, también esa debilidad financiera la tenemos muy presente en el Banco de Previsión Social y en el resto del sistema estatal. Después vamos a detenernos un poquito en eso. Un tercer punto es mantener 2 elementos muy positivos que tiene nuestro sistema. La altísima cobertura poblacional, prácticamente el 95% de los mayores de 65 años o tienen derecho generado o lo están cobrando, y lo mismo ocurre en aproximadamente un 80 y algo por ciento de los trabajadores en actividad. Esto a nivel de América Latina es totalmente excepcional y son guarismos equiparables a lo que ocurre en los países de la OCDE y en los países industrializados. En materia de beneficios, si bien sabemos que siempre, digamos, la ambición es poder tener beneficios mayores, los 2 parámetros que habitualmente se manejan, que es la parte del salario en actividad que es sustituido por la jubilación, por un lado, y por otro lado la incidencia de pobreza, muestran a Uruguay en un escenario absolutamente privilegiado a nivel regional. La tasa de reemplazo está en el orden del 60% y la pobreza tiene una incidencia entre las personas de 65 años y más del orden del 2%, cuando entre niños y jóvenes es 10 veces más, en el orden del 20%. Pocos y pobres y varias generaciones de pobres, lo cual implica un desafío muy grande para la sociedad. En cuarto lugar, el mercado de trabajo viene cambiando muy fuertemente y lo único que sabemos seguro es que no va a ser el mismo que conocimos en el siglo pasado. Probablemente esté bastante más marcado por inestabilidad laboral, por obsolescencia de las capacidades, y haya así que tomar un conjunto de precauciones. En lo que tiene que ver con el diseño del sistema, uno de los aspectos que esta situación nos ha llevado a descartar, por ejemplo, es volver a establecer lo que estaba en la reforma del año 95, que era un requisito mínimo de 35 años para configurar causal jubilatorio. Eso realmente podría estar implicando una situación de falta de cobertura para una parte importante de la población. De cada 3 años potenciales, en promedio se aportan 2. Es decir, que prácticamente hay una densidad de cotización de 66%, 2/3, que hace que entendimos razonable mantener 30 años de trabajo como mínimo, tal como planteó la reforma hecha en el año 2008. E incluso el único sector que hoy tiene 35 años, que es policial, lo estamos llevando a 30 años también. Es decir, esto para el personal ejecutivo policial no cambia, pero hay aproximadamente unos 4.700 funcionarios policiales que no tienen bonificación y que por lo tanto realmente allí hay una rebaja real de 5 años de trabajo para poder acceder a la jubilación. Por último, es necesario tener presente que una sociedad que envejece tiene 2 grandes desafíos adicionales. Por un lado, en el sistema de salud, el mayor costo, que es inherente a una población envejecida, y en segundo lugar, lo que es la gran contingencia nueva de este siglo XXI, que es la dependencia de cuidados. Y esto, en el Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados tiene apenas una presencia simbólica, alcanzando un nivel de cobertura del orden del 5% de la demanda de cuidados de las personas mayores. Eso seguramente todos lo estamos viviendo y lo hemos vivido ya en nuestro entorno familiar, donde no es un problema menor hacerse cargo de las personas, de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuando en el pasado eso recaía habitualmente en una mujer o familias grandes. Eso ya no es así y allí esta situación se va a acentuar en el futuro inmediato.
¿Qué atributos tiene la reforma? ¿Qué atributos debe tener? En primer lugar, las personas que ya están jubiladas no están comprendidos en ninguno de los cambios que están proyectados en los regímenes estatales. En ninguno. Probablemente podríamos pensar que en uno sí, que es la posibilidad de volver a trabajar legalmente si quieren. Si el que hoy la tienen la mitad de los jubilados, hay una mitad, los de industria y comercio, que no. Así que, Javier, si quieres, vas a poder volver a trabajar. Aunque me parece que no necesariamente. Pero bueno, era una situación de una desigualdad que no tiene fundamento. Un militar, un policía, un funcionario público se puede volver a trabajar en cualquier sector de la actividad privada. Nos parecía que imprescindiblemente había que equiparar eso para los trabajadores de la actividad privada, que si deseen puedan volver a trabajar. Por eso, a veces cuando uno oye que este anteproyecto recorta derechos, creo que exactamente es al revés, amplía derechos, y vamos a tratar de verlo con algún detalle. Es una reforma para todas las cajas. Acá no hay ninguna caja que quede por fuera, todas están involucradas en esta reforma a partir de un sistema que se propone sobre el principio de igualdad, que no implica no reconocer diferencias, que las hay, pero diferencias que tienen que tener un sólido fundamento, una sólida justificación, y que el tratamiento diferencial tenga una relación de proporcionalidad con ese fundamento. No cualquier fundamento justifica cualquier tratamiento diferente. Hasta el año 2027 no hay ningún cambio para las personas que se jubilen por edad. Hasta el 31 de diciembre del 2026 las personas se siguen jubilando por el régimen que está vigente hoy. Y a partir de allí se inicia un proceso de 20 años de convergencia. Es decir, es un proceso muy extenso de convergencia que este fue un planteo expreso del presidente de la República, tratar de hacerlo con la mayor suavidad posible y tratando de darle el máximo reconocimiento a los derechos en curso de adquisición. Un cuarto atributo de la reforma es que detiene la trayectoria al alza del nivel del gasto y del déficit. Eso lo vamos a ver con algún detalle más. Finalmente, para lo que es el ámbito principal de la seguridad social, es decir, el Banco de Previsión Social, se ha hecho un diseño que, una vez cambiada la edad, el nivel de beneficios que se está proponiendo es el mismo que existía 5 años antes para la misma cantidad de tiempo de trabajo. Y se crean diversos instrumentos para fomentar opciones adicionales de ahorro. ¿Cuáles son los resultados que se esperan a nivel financiero? Allí hay dos gráficos. En uno se plantea el sector estatal en su conjunto. Nosotros no hemos hecho foco en BPS, sino en su conjunto el sector estatal. Es decir, BPS más militar más policial se caminaba hacia 12-13% de gasto en términos de Producto Bruto Interno y su déficit iba camino a aproximadamente 5 puntos del PIB. Con la reforma se estabiliza el nivel de gasto en el entorno del 9 y el déficit se estabiliza en el entorno de 1,5 puntos del Producto Bruto Interno. Es decir, estos son los atributos desde el punto de vista financiero que se buscaban con la reforma y que se están logrando. Las personas, ¿cómo se ven impactadas por los cambios que están propuestos? Bueno, básicamente podemos hablar de 4 grupos de personas. En primer lugar, los jubilados, y quienes tengan la causal antes del 1 de enero del 2027, que están totalmente fuera del impacto de la reforma, salvo lo que decía, la posibilidad de trabajar el que quieran. Otro grupo son los que tengan la causal entre el 1 de enero del 2027 y el 31 de diciembre del 2042, es decir, allá, muy adelante. Para ese grupo lo que se va haciendo es un cambio muy progresivo, donde a partir del 2027 las reglas vigentes hoy van perdiendo incidencia a razón de un 5% por año y van tomando preponderancia las nuevas reglas a razón también de un 5%. Eso lo que significa es que en el 2043 estaría vigente en pleno el sistema que se está proponiendo y que estaríamos pasando de los actuales 6 regímenes, BPS, militar, policial, bancario, estatal,
hacia un sistema previsional común. Un tercer grupo es el de quienes no tengan la causal jubilatoria, pero están ya trabajando. Y allí hay que distinguir dos situaciones. Quienes estén amparados por el servicio militar, policial y las cajas paraestatales, que van a tener los cambios paramétricos que se prevén en materia de cambio de edades, de básico jubilatorio y demás. Pero van a estar solo comprendidos en un régimen de solidaridad intergeneracional o reparto. No van a estar comprendidos en el sistema mixto. Quienes están en el Banco de Previsión Social van a estar comprendidos en el sistema mixto, que ya conocemos del BPS, ¿verdad? Con BPS más ahorro en las AFP. Y los nuevos trabajadores, los que ingresen a partir de la vigencia de la ley, son los que van a ir necesariamente a un sistema mixto. ¿Cuál es la ventaja de un sistema mixto? Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto y de la justicia entre generaciones. Aquellos países que han envejecido antes que nosotros y que mejor están lidiando con el envejecimiento son países como Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, y son países que tienen sistemas de ahorro de muy larga data, es decir, de 40 años hacia atrás, que tienen aproximadamente 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro jubilatorio. Es decir, Uruguay tiene 30% de su Producto Bruto Interno en ahorro jubilatorio. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué? Ahorro personal para la jubilación. Que gran parte de la seguridad económica en la vejez no proviene de transferencias entre grupos de jóvenes hacia personas mayores, sino que es el ahorro de esas propias personas hecho durante la vida activa que financia esos regímenes. Los sistemas mixtos como el uruguayo tiene esa virtud y allí hay uno de los puntos fuertes que tiene el diseño vigente hoy y que este gobierno quiere mantener, un sistema mixto, donde una parte se sostenga mediante transferencias entre generaciones y otra parte mediante el ahorro de las personas. La piedra en el zapato le llamé yo en la presentación que tuvimos en Suárez, y recuerdo que allí miraba bastante a Jorge, que lo tenía bien adelante. Es decir, es inexorable cambiar las edades jubilatorias. Esta no es una noticia querida. Para los políticos lo ideal sería decir que con incentivos se logra el efecto de una jubilación más tardía. No hay ningún caso de éxito en el mundo en el que eso haya ocurrido. Es decir, en los últimos 20 años ha habido unas 60 reformas previsionales a lo largo del mundo. Todas, sin excepción, han incluido un movimiento en la edad jubilatoria. Estamos en el Uruguay en condiciones de hacerlo de una forma muy gradual y donde ustedes ven allí la cantidad de personas que por año se van a ver, digamos, impactadas con ese cambio. En el 2027, el año en que se va a requerir 61 años, van a ser 5.400 personas. ¿Sí? Es un número muy acotado de personas. Y así sucesivamente. Es decir, hasta llegar al año 2035, donde va a ser el número mayor, porque es el año donde ya está a pleno el cambio en materia de edades. Desde el 2023 al 2035 se van a jubilar en el Banco de Previsión Social aproximadamente 260.000 personas. 3 de cada 4 no se van a ver para nada comprendidas en el cambio de edades que está planteado. Por lo tanto, es un cambio muy gradual y que impacta o tiene efectos en un número muy acotado de personas. Santiago, sin duda, está entre ellos. Bien. Estamos previendo que, además de ese cambio en materia de edades, no me detengo en cuál es, porque creo que ya es bastante conocido, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a comentar igual. Estaría empezando a partir de los nacidos en el año 1967, con 61 años. Eso estaría vigente a partir del año 2047. Hoy la edad media de jubilación está en 2027, perdón. Sí, perdón, 2027. La edad media de jubilación hoy está en el eje de los 63 años aproximadamente. Y año a año va creciendo hasta la generación nacida en 1971, que pasaría a ser la primera que se jubilaría con 65 años en el 2035.
Estamos planteando en el anteproyecto varias excepciones. Una, que no es nueva, son los servicios bonificados, donde prácticamente el 7% de las altas que se dan en el Banco de Previsión Social son de servicios bonificados. Es decir, son personas que al tiempo real de trabajo y a su edad real se le agrega un plus. Un caso muy notorio es el de los maestros, por ejemplo. Los maestros se les computa, el maestro de escuela normal, por cada 3 años de trabajo se le computan 4. Es decir, que un maestro que tiene 30 años de trabajo como maestro efectivo tiene fictamente 40, y esos 10 años más se le agregan también a la edad. Por lo tanto, un maestro a los 55 con 30 años es como si tuviera 65 de los efectos de la seguridad social. Y se mantiene. Se están agregando 2 excepciones a texto expreso. Unos trabajadores de la construcción y el otro trabajadores rurales, pero no para la industria en su conjunto, sino aquellos puestos de trabajo que estén efectivamente comprendidos en una carga de exigencia física particularmente fuerte. Esto es un poco una lección aprendida de otra experiencia. Por ejemplo, en la industria del vidrio tenía una bonificación importante, pero que la tenía el personal de planta, pero que la tenían también los que trabajaban del otro lado de la calle de comercio. Es decir, el abogado, el contador también se jubilaban con la bonificación de servicios. Acá la idea es que sea el puesto de trabajo. Y estamos planteándolo en principio para quienes tengan hoy 45 años, que se puede prorrogar en función de cómo evolucione la incorporación tecnológica en el sector, que es algo a tener presente, ¿verdad? Es decir, la incorporación tecnológica va cambiando y mejorando las condiciones de trabajo, como, bueno, los que somos del interior lo conocemos bastante, de la actividad rural. No es lo mismo trabajar hoy en un tractor con aire y con música que lo que era trabajar antes en un tractor a la intemperie, por ejemplo. Entonces, O sin tractor. O sin tractor, bueno, sí. Eso todavía peor. Por lo tanto, habrá que ver cómo va evolucionando la incorporación tecnológica en estos sectores. Naturalmente, hay otros grupos de actividad que era previsible que plantearan su aspiración de estar contemplados en estas excepciones, y el anteproyecto prevé un procedimiento que lleva a que haya una resolución un par de años antes de que aplique por primera vez el cambio en la edad jubilatoria, previo a los estudios que correspondieran. Bien, vamos ahora a hacer una revisión relativamente rápida de lo que son ampliación y creación de nuevos derechos. Ya lo comentaba, se amplía a todas las cajas el cómputo adicional por hijo, que aplica solo a las mujeres del Banco de Previsión Social y militares. Allí hay unas 11.000 mujeres policías comprendidas en ese beneficio que se amplía, y unas 54.000 mujeres afiliadas a las cajas paraestatales. Ya algunas de las cajas paraestatales han dicho que no lo van a poder solventar, pues bien les hemos planteado que expliquen por qué razón no sería viable, y allí se adoptará una decisión. En el caso de que el hijo padezca de una discapacidad severa, que eso es algo que está definido a nivel normativo, que se considera tal, ese cómputo se está proponiendo duplicado, es decir, que en lugar de 1 pueden ser 2 los años para de ese cómputo adicional. Adicionalmente, en el periodo considerado para el básico jubilatorio, que en BPS y bancaria es 20 años, bueno, en otras son periodos, los 20 mejores años como criterio general, es más complejo que eso, pero lo resumo de esa manera. Estamos planteando la posibilidad de que la mujer excluya años y reduzca el periodo si en el entorno de la maternidad vio afectado su nivel remunerativo. Esto no pasa con empleados públicos, ¿verdad? Sí, pero sí puede pasar con trabajadoras de la actividad privada que o trabajan menos horas o salen del mercado de trabajo, etc. Por otro lado, estamos cambiando el régimen de acumulación o totalización de servicios. Es muy común que las personas tengan periodos comprendidos en BPS, en caja de profesionales y en caja bancaria, por decirlo, o parte militar o policial. El régimen actual
tiene muchos defectos, entre ellos, si la persona aporta más, cobra menos, y si la persona tiene 2 trabajos, cobra menos. Y, adicionalmente, quien está jubilado y vuelve a la actividad, por ejemplo, un militar, o por ejemplo, un trabajador bancario que pasa de desempeñar un empleo público, pasa a trabajar en la actividad privada, tiene que hoy tener 30 años de trabajo para poder reconocer esos años. Con la propuesta que estamos llevando adelante, tenga el tiempo que tenga, va a poder adicionarlo a la causal que ya hubiera configurado y va a estar generando un plus aun cuando sean 10 años, 15 o lo que fuera. Antes era compatible, y digo antes, hasta hace ya unos cuantos años, era compatible la jubilación común con una jubilación por edad avanzada, de 70 años de edad y 15 de trabajo. Eso desde hace ya mucho tiempo es incompatible, pues bien acá no es que se vuelva a ser compatible, sino que a esos años se les da valor en la institución en que se hayan aportado. Porque está cambiando la forma de liquidar la jubilación y estamos incorporando un concepto que es un porcentaje por cada año aportado. Ese porcentaje por cada año aportado, a la edad normal de 65 años, es un 1,5%, pero a edades mayores va creciendo actuarialmente hasta ubicarse cerca del 2% de edades mayores a los 65 años, según parece. Esta es una ampliación de derechos bien importante para mucha gente que vuelve a tener actividad después de jubilarse y que hoy, en gran medida, estos son años de trabajo que se estarían perdiendo. Se está planteando también una universalización progresiva de un ingreso mínimo para las personas de 70 años y más. Hoy Uruguay está casi en esa universalización, falta muy poco, y lo que está planteado es empezar con aquellas personas que no tienen ese ingreso y que son de mayor edad, por ejemplo, de 80 años hacia arriba, otorgando ese beneficio que sería el equivalente a lo que es una pensión a la vejez, que es un nivel mínimo de beneficio. Asimismo, se está planteando atenuar el examen de ingresos que se hace tanto para la pensión a la vejez como para la pensión por invalidez, sobre todo aquellos familiares que no conviven con el interesado. Hoy la norma es sumamente severa y los niveles salariales que pueden tener los hermanos, por ejemplo, u otros familiares obligados son muy, muy bajos. Lo podemos revisar si llegara el caso, pero bueno, sería detenernos mucho. Por otra parte, ustedes saben que las personas en situación de invalidez o discapacidad pueden trabajar y al mismo tiempo, es un derecho humano fundamental, pueden trabajar y al mismo tiempo pueden cobrar la pensión por invalidez. Hoy la regla es que es compatible hasta 3 veces la pensión por invalidez. Si la supera, no cobra nada, y si queda un peso por debajo, cobra todo. Estamos yendo a un esquema donde aquello que la supere, si es que supera ese límite, vaya reduciéndose de a poco, no un todo o nada por estar por encima o por debajo de ese límite. Esto lo que significa es que el trabajador, aquella persona con una situación de discapacidad, que cobra la pensión por discapacidad, va a poder tener un trabajo de la remuneración que le corresponda sin ver afectada, como la ve afectada hoy, el acceso a ese beneficio. Se generan 2 beneficios adicionales en materia, que de alguna manera ya los mencionamos, de trabajo de las personas mayores. Primero, un retiro flexible, parcial flexible. Hoy hay una norma que lo prevé, ha tenido prácticamente nulo éxito, porque es muy rígida. Acá estamos previendo que la disminución de la carga horaria de esa persona, que en parte trabaja y en parte se jubila, pueda ser de la jornada diaria, de la jornada semanal o de la jornada mensual. Un poco en broma, un conductor de televisión, que también se está yendo a vivir allá a Rocha, Javier, me decía que le gustaría conducir un informativo que tiene a su cargo 3 días a la semana y el resto de los días no. Es decir, una especie de jubilación parcial por ese lado. Bueno, esto es algo, se está flexibilizando ese instrumento, más allá de consagrar la libertad de trabajo de todos los mayores, o el que esté jubilado por el ámbito que esté, como ya lo comentamos. En
En cuanto a la jubilación por el régimen de ahorro individual, con el saldo de la cuenta de la persona, se mantiene que se puede acceder a partir de los 60 años y los 30. Allí no operan las mismas razones que llevan a la suba de la edad de jubilación en el régimen financiado con transferencias intergeneracionales. Por lo tanto, aunque la persona siga trabajando, si lo desea, podrá acceder a esa parte de su jubilación. ¿Es buena idea pasar a cobrar a partir de los 60 años? En general no, porque cuanto más temprano lo cobre, más chico va a ser el importe, y en una sociedad donde presumiblemente vamos a vivir cada vez más, no es buena idea, pero es una parte de una libertad que tiene la persona, y el resto será objeto de, bueno, su educación financiera y lo que se pueda hablar con él. Eso es BPS. Esto en la FAO. Esto es Más años de ahorro. Se va a tener, es decir, la persona que tiene 60 y 30 va a poder cobrar la renta del banco de seguros como la cobra ahora. No es la mejor idea, mejor que tenga más años de ahorro, pero si lo precisa, tiene la libertad de hacerlo, o si lo prefiere, ¿no? También se prevé que esa persona pueda acceder no a una renta vitalicia en forma inmediata, sino a obtener contra ese saldo el equivalente a lo que es la prestación mensual, pero manteniendo el saldo. Esto es una necesidad que hemos visto en muchos casos de personas con enfermedades, y de pronto con enfermedades terminales, que de nada le sirve la renta vitalicia con el banco de seguros si tiene un pronóstico vital muy reservado, y en ese caso se prevé que pueda, es decir, operar sobre el saldo de su cuenta, obteniendo lo que sería el equivalente a esa jubilación, pero sin perder la propiedad de ese saldo que eventualmente se le da. Bien. Un derecho, un beneficio nuevo, probablemente el más potente que tiene este anteproyecto, es el suplemento solidario, que está graficado allí en un dibujo que no lo hice yo, pero que creo que puede ayudarnos a entender. Es decir, el suplemento solidario es un plus a la jubilación que lo van a cobrar prácticamente la mitad de las altas del BPS. Aplica todo el sistema, pero lo tenemos bien cuantificado en BPS. Y va a ser cobrado por todas aquellas personas que obtengan un ingreso de hasta 52.000 pesos. Más potente, cuanto más abajo en la escala, la parte que está en azul. ¿Sí? Perdón. Yo lo estaba viendo acá, entonces, disculpen. Es decir, en rojo está lo que sería la jubilación obtenida por la persona. A medida que nos movemos hacia la derecha en el gráfico, es una jubilación más grande. Y en el eje vertical, a medida que subimos, en azul, es el suplemento solidario. Cuanto más baja la jubilación que recibe la persona, con su aporte, más grande el suplemento solidario y alentarse. Vamos a poner algún ejemplo. Esta es una trabajadora doméstica que está con el salario mínimo doméstico. El salario mínimo doméstico vigente hoy, este año, son 23.484 pesos. Esta trabajadora, con las reglas que están previstas, estaría cobrando una jubilación de 10.600 pesos. Si se aplicara el mínimo jubilatorio que se aplica en la actualidad, llegaría a 15.000 y fracción, que es la jubilación mínima. Con el suplemento solidario va a tener un plus de 9.000 y fracción que la lleva a 20.382 pesos. Es decir, tiene una potencia distributiva muy fuerte este beneficio adicional. Si lo volvemos a mirar en el gráfico anterior, la línea verde que está cortando el gráfico ubica la situación de una trabajadora doméstica, y ustedes van a ver que, o están viendo, prácticamente la mitad de su beneficio va a ser este suplemento solidario. La otra mitad la jubilación que está recibiendo. Le doy otro ejemplo en el otro extremo. Es una persona que tiene un derecho jubilatorio de casi 47.000 pesos. Algo va a cobrar de este suplemento solidario, pero va a cobrar solo la partida fija, 2.300 pesos. En este caso, corremos bien hacia la derecha, la línea, y como ustedes ven, el grueso de su ingreso va a ser su jubilación. Va a tener un plus pequeño de este suplemento solidario. Realmente este beneficio sustitutivo del concepto de jubilación mínima
tiene dos virtudes muy fuertes. Primero, su alcance, que es mucho más que el de la jubilación mínima. Segundo, que hoy la jubilación mínima es la misma para el que aportó por 30.000, el que aportó por 20.000 o el que aportó por 10.000 pesos. En este diseño no, con lo cual se fomenta la formalización y la aportación. Estoy un poquito pasado de tiempo, ¿estamos ahí? Ahí está, en este cuadro, lo que yo les decía de cómo evoluciona esa tasa de aportación, de beneficio por cada año. Por ejemplo, a los 65, 1,5%, y cómo va creciendo a medida que esa persona va jubilándose a mayor edad. Eso hoy también existe de alguna manera, pero mucho más atenuado. Voy a detener como casi que último tema en el adicional a la pensión no contributiva por vejez. Los estudios que hemos hecho en este periodo muestran que de los pensionistas a la vejez y pensionistas por invalidez, hay varios miles que tienen tiempo de trabajo en el sector formal, aportado y registrado en la historia laboral, que hoy les vale cero. Ahí tenemos que la media de quienes tienen ese tiempo aportado, que son unos 3.000, tienen 7 años aportados, y lo que se está proponiendo es poner en valor ese aporte, reconociéndoles un X% por cada año aportado acorde a su edad. A los 70 años es prácticamente 2%, y eso implica un aumento en la prestación de algo más de un 10%. La pensión a la vejez está en casi 14.000 pesos, y acá tenemos una media de 7 años en ese grupo que tiene años de trabajo reconocidos, con lo cual hay un adicional de unos 1.800 pesos. Cuando vemos este conjunto, parece poco probable decir que esta es una ley que recorta beneficios. Creo que por el contrario, amplía muy, digamos, eficientemente muchos beneficios de los que hoy están planteados. Materia de pensiones de sobrevivencia, se está yendo, es decir, las pensiones por viudez y similares, se está yendo en un plazo de entre 10 y 20 años, 10 años prorrogable, a una equiparación de la situación del hombre y la mujer. Hoy esa situación en BPS es absolutamente dispar. La mujer, si tiene un ingreso de hasta 215.000 pesos aproximadamente, cobra la pensión de sobrevivencia. El hombre tiene que tener o 14.000 pesos, o 50, o 100 y algo, de acuerdo a diversas circunstancias. Pensamos que en el mundo actual la equiparación de derechos entre hombre y mujer debe existir, y eso implica, bueno, una equiparación. Los ingresos de la mujer se van a tener que reducir, digamos, para poder acceder al beneficio, y no en una modalidad de todo o nada, como es hoy, sino también en una modalidad más proporcional a el ingreso. Estamos planteando que se tenga derecho, sin duda, para ingresos de hasta 100.000 pesos, y de ahí en adelante una reducción progresiva, igualando hombres y mujeres. En el caso de los hijos que estén cursando estudios terciarios, se está proponiendo mantener la pensión hasta los 23 años en lugar de los 21, que es hoy. Caso de policía ya lo comenté, la libertad de trabajo ya lo comenté, y bueno, y ahí me voy a pasar por alto algunos comentarios en mérito a algunos otros temas, ¿verdad?, que están planteados en el anteproyecto. El último que quiero hacer una referencia es la situación de las cajas paraestatales. Las 3 cajas paraestatales, profesional, bancaria y notarial, presentan situaciones preocupantes, aunque en diferente entidad y de diferente gravedad. La que está mejor es la caja notarial. Ahí ustedes ven, esto es del informe de recomendación, del informe de diagnóstico de la comisión, es la que tenía mayor volumen de reservas, que le permitía cubrir aproximadamente 4 años de beneficios. Sin embargo, esto no quiere decir que esté bien. En los 3 escenarios en los que han proyectado a futuro, nunca logran resultado operativo equilibrado, es siempre deficitario. Veo algún contador en la asistencia, sabemos lo que significa a la larga que el resultado operativo sea siempre deficitario.
no tienen la urgencia que tienen bancaria y profesional. La situación de bancaria y profesional es realmente muy, muy grave y precisa un salvataje inmediato. Se ha hablado más de profesional, un poco menos de bancaria, pero en los dos casos es imprescindible. En el caso de profesional sería la primera vez, en el caso de bancaria es casi que la tercera vez que está en una situación de ese tipo. Realmente es una situación, todas son preocupantes. Y bueno, quiero terminar con un comentario tipo personal y político. Y creo que este es el mejor lugar para terminar con ese comentario. Movimiento por la Patria renacido. Yo conocí a Wilson en el año 1981 en Porto Alegre. No sé si tú estabas ahí, Jorge, ¿no? Pero capaz que sí. Fuimos varias veces. En verdad, yo a Porto Alegre fui una, lo conocí en el año 81. Somos parte de una generación de entonces veinteañeros, hoy sexagenarios. Y bueno, es lo que ocurre. Que nos vimos fascinados por una personalidad, por una forma de encarar la vida política, por una visión del país. Una visión del país como una comunidad productiva y como una comunidad social. Creo que eso, aunado a un republicanismo intransigente, radical, llevó a que esa generación valorara muy particularmente esta figura, la figura de Wilson, y bien lejos de la retórica vacía que muchas veces está en la política. Por el contrario, una convicción de que la política era el principal instrumento para tener un país y una sociedad más próspera y más justa. Y bueno, en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a hacer una ronda de preguntas no muy corta. Vamos a intentar hacer preguntas concretas y que no se limiten a casos concretos, porque no vamos a hacerle a Rodolfo ahora sacar una calculadora y hacer casos personales, pero los que tengan preguntas, hay un micrófono acá, así que se los alcanzó. Antes de las preguntas, unos breves comentarios, pero antes de eso también aprovechar la ocasión que estamos aquí reunidos en este local blanco para recordar el cumpleaños de un buen blanco que peleó toda la vida por los principales principios del partido y que nunca se pudo jubilar. Hoy es el cumpleaños de Aparicio Saravia, que está ahí, y nosotros estamos militando por esa misma causa, que es la mejor manera de conmemorar ese natalicio. Verán la exposición de Rodolfo, que fue el principal articulador de todo este proceso, de este anteproyecto de ley que estamos analizando. Estamos en una etapa en que todos los partidos políticos recibieron de parte del Poder Ejecutivo, en manos del Presidente de la República, un anteproyecto, para que cada partido lo estudie, los de la coalición, incluido el Partido Nacional, y los de la oposición. También se lo dio a los sindicatos y a los empresarios, y el mes de agosto es para eso, para que lo estudien, lo analicen, lo valoren y den opiniones, sugerencias, propuestas durante este mes. Y en el mes de septiembre, el Presidente de la República, sin especular con el resultado, lo enviará al Parlamento. Y el Parlamento tendrá que analizarlo e ingresará por la Cámara de Senadores. Es un proceso complejo desde todo punto de vista. Yo es la segunda vez que lo escucho a Rodolfo, lo escuché el otro día en el directorio en una exposición de 1 hora y media, también con placas, o sea, sintetizó este
este proyecto de ley o este anteproyecto de 307 artículos, pero cuando lo presentó en el directorio, me pasó lo mismo que me está pasando acá, me surgen cantidad de preguntas. O sea, para todos nosotros es un tema nuevo, árido, complejo, difícil de entender, pero del que vamos sacando la idea de que es un buen proyecto. Y la principal razón de que es un buen proyecto es que los adversarios estaban preparados para demolerlo, pensando que iba a contener un avasallamiento de derechos de la gente. Y no pasó. Porque no es así. Porque es un proyecto, una reforma integral. La primera discusión, ¿no? BPS sí, pero también las otras dos cajas estatales, la policial y el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas. Y las tres paraestatales, que son privadas, la bancaria, la profesional y la notarial, todas. Vamos por todas las cajas. Y tiene justicia en la base, tiene mejora de derechos para los que reciben menos, y plantea una cosa súper razonable que todo el mundo entiende y acepta, y es que tenemos una tasa de natalidad negativa. Cada vez tenemos menos gente en Uruguay, hay una reestructura del mundo de trabajo y además la gente vive más. Por lo tanto, hay cada vez menos gente trabajando para sostener el financiamiento del retiro de cada vez más gente retirada. Y hay un descalce. Cuando se generó este sistema, originalmente había 3, 4 activos por cada jubilado. Porque se vivía poco. Y había muchos trabajadores. Hoy estamos que 1.2, 1.3 a 1. Y aproximadamente, sin activos aportantes, podemos estar en 2 a 1, con una tendencia a achicarse, obviamente. O sea que cada 2 trabajadores hay un jubilado. Imposible. Pero yo quiero también decir algo, y Rodolfo me va a dar bien los números. Se está diciendo algo que es parcialmente cierto, y es que subsidiamos a la seguridad social en unos 600 millones de dólares por año al Banco de Previsión Social y en 450 millones a la Caja Militar. Y se dice, hay 500.000 en el BPS y hay no sé cuántos en el 80.000 o algo así, cuántos son en la Caja Militar o menos. Entonces digo, bueno, lo que nos sale, pero no es correcto. Porque hay una ley que dice que rentas generales, es decir, la tesorería, el Ministerio de Economía, tiene que pasarle al Banco de Previsión Social cada mes todo lo que le falta para cumplir con sus obligaciones. Es decir, eso no le alcanza, cada mes le ponen. ¿Cuánto le ponen? Y al final del año 600. Es verdad, pero también es verdad que hay 7 puntos de IVA que no están contados ahí, que van directo al Banco de Previsión Social. Es decir, el IVA que recauda el Estado es el 15%. El otro 7% va directo al Banco de Previsión Social, que son ¿cuánto? 1.200 millones. Ya te lo digo. No me lo acuerdo de memoria. Pero estamos poniendo para todo el sistema en el entorno de 2.500 millones de dólares por año. Eso es... Y en militar hay otro tema, ¿verdad? Esto tiene que ver con cómo se han reducido las fuerzas desde la vuelta a la democracia hasta acá. Es decir, hoy día hay 27.000 efectivos. En el 85 había 45.000 efectivos. Naturalmente, eso lleva a que los retiros de esos 45.000, obviamente con 27.000 que hay hoy en actividad, bueno, la relación esa obviamente es desastrosa. Pero cuando ponemos 2.500 millones de dólares por año para sostener el sistema, lo ponemos de los mismos bolsillos, porque el Estado lo recauda también de los trabajadores. Lo recauda por IVA, lo recauda por IRPF, por IAS, por IMESI, por otros impuestos. Y el desfasaje cada vez mayor, y además la reforma que hizo al revés el gobierno del Frente Amplio en el 2008, hizo que se jubilaran 8 veces más personas de las que habían calculado que se iban a jubilar. Y el 2021, sostener ese cambio costó 500 y algo de millones de dólares.
y cada año cuenta un poco más. Es decir, en estos años no se hizo nada sabiendo lo que iba a pasar. Si uno quiere ver el futuro del sistema en general, tiene que ver el presente de la caja profesional, que por otras razones, esa caja que hace 20 o 30 años compraba campos y los forestaba para mejorar la rentabilidad de sus jubilados, es decir, tenía capital para hacer esas inversiones y sostenerlas durante largo tiempo, porque son inversiones de retorno largo, pero además hizo un brutal edificio acá en el centro, tenía para eso. Hoy, por otras razones, si se quiere, o razones convergentes diferentes, hoy no tiene cómo sostenerlo. Y eso se sabe. Esos cálculos actuariales en esta materia se hacen con mucha anticipación. Y no se hizo lo que había que hacer. Y hoy estamos al borde del colapso de esa caja. Bueno, eso es lo que puede pasar con el sistema en general si no hacemos algo ahora. Todo el mundo sabe, todos los partidos políticos saben, todos los dirigentes sociales saben que algo hay que hacer. Porque se vive más y cada vez hay menos gente deportando. Por lo tanto, algo hay que hacer para que los pibes que están ahí abajo reunidos se puedan jubilar. No es un problema nuestro. Lo otro que les quiero comentar es que esta reforma no tiene nada que ver con las cuentas públicas de este gobierno. Este gobierno no va a ver nada de la reforma. Esos 2.500 millones de dólares de que estoy hablando los va a poner el año que viene, el otro también, y el otro gobierno lo va a tener que poner. Porque la gradualidad de la que hablaba Saldain hace que se empiece a ver recién 5 o 6 años después, y de a poquito. O sea, no es un tema de ahorro, no es un tema de interés económico del gobierno para mejorar el déficit fiscal de este gobierno. Es un tema de la necesaria madurez de todo el sistema político para acordar un cambio sustentable en el largo plazo. Para darle sustentabilidad a un sistema muy, yo le diría, muy excepcional en América Latina. En América Latina la gente viene y dicen, ¿vos sabés que en Paraguay se paga nada más que el 10% de impuesto de IVA, el 10% de no sé qué? Sí, viejo, pero en Paraguay te enfermás y te morís. En Paraguay no tenés la escuela pública, ni el liceo público tenemos nosotros, y además no te jubilás, tenés que ahorrar. Nosotros tenemos un sistema de políticas sociales que fue la base que nos permitió enfrentar bien la pandemia con las medidas suplementarias que se tomaron, porque tenemos una red brutal, pero hay que pagarla. Y cuando se nos desfasa tenemos que mirar lejos para poder hacerla en el tiempo sustentable. No podemos ser tan irresponsables de decir que lo arregle el que viene. Y esto fue lo que vino pasando durante algunas elecciones para atrás. Yo siempre cuento la misma historia, porque la tenemos que saber. Yo en el 96 era senador y estaba en la comisión que recibió, una comisión especial, como se va a hacer ahora, que recibió la reforma del 96, que fue la que creó la SAFAP y todo esto. Esa reforma se concretó, hubo un gran acuerdo político, el Frente Amplio se quedó afuera, porque algunos sectores del Frente acompañaron, aunque después, como siempre, no votaron, pero acompañaron. Pero cuando terminó esa reforma, a la comisión ingresaron las demás cajas. La profesional, que algo se hizo, la policial, que algo se hizo, la notarial, que vino a pedir, no tenía problemas, pero vino a pedir la reforma porque nos vinieron a decir que era una profesión extremadamente feminizada y las mujeres, las profesionales se jubilaban a los 55, entonces hacían el cálculo y decían, si no hacemos algo ahora, lo pasamos a los 60. Pero cuando fue a entrar la bancaria y la caja militar, hubo un acuerdo político, nunca explícito, pero cierto, entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, que estaba en el gobierno, para no tocar lo militar y no tocar la bancaria. Y no se tocaron igual. ¿Es así, Rodolfo? ¿Sí? Fueron las únicas, porque se acordó. Cada uno en representación de dos sectores de actividad. Y pateamos el tema verdadero. ¿Y cómo fuimos sosteniendo a la bancaria? Fuimos pasándole sectores de actividad que aportaban al BPS y no eran bancarios. Y entonces pasamos los trabajadores de casas de crédito, casas bancarias, después pasamos los transportadoras de caudales, las administradoras de crédito, y de alguna manera terminaron pasando las redes de pago.
Y no. redes de pago no, todavía no, redes de pago no, pero sí... Los seguros, las aseguradoras. Ahí va, las aseguradoras. Tenés razón. A ver, Jorge, y un plus. Todo pagamos, cada vez que pagamos seguros, la empresa aseguradora tiene que pagarle a Caja Bancaria un impuesto. O cada vez que el banco de seguros recibe los saldos de las cuentas de las personas que se jubilan por el Pilar 2 por AFAP, sobre eso que recibe tiene que pagarle un impuesto a Caja Bancaria. Para vos, ¿el seguro de vida de los saldos? Todo. Todos los seguros. Si el usuario quiere. Todo No tiene. es obligatorio. Sí, no. El banco de seguros, por cada peso que recibe de prima, tiene que pagar un impuesto a Caja Bancaria. La tarjeta no. No. El banco de seguros que es el asegurador. Cuando pasamos los primeros 3.000, equilibramos la caja bancaria. Pero esos 3.000 dejaron de aportar al BPS. Y por lo tanto, esa ley que yo le digo que le tiene que poner todo lo que le falta, tuvo que poner por esos 3.000 en el BPS. Es decir, que no la pusimos acá, pero la pusimos acá. Y nos fuimos mintiendo para adelante. Hoy llegamos a un punto que hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Lo podría hacer el gobierno que viene? Y sí. Porque este gobierno no va a ver ningún resultado, pero nos propusimos hacerlo nosotros. Porque para eso gana las elecciones el Partido Nacional, para hacer lo que hay que hacer. Por lo tanto, hay una batalla de opinión que la venimos ganando en relación a que el costo político lo va a pagar el irresponsable, el que no esté maduro para gobernar y tomar las decisiones que hay que tomar. Y esa es una batalla que tenemos que dar cuerpo a cuerpo todos nosotros. Es lo que viene ahora. Contra un Frente Amplio que está calladito por lo que les dije, porque se sorprendieron, pero también contra un movimiento sindical que es muy incidente en las decisiones que termina tomando el Frente Amplio y que antes de conocer el proyecto y antes de conocer el anteproyecto, el 1 de mayo convocó al acto con 3 consignas, una cual era resistir la reforma de la Seguridad Social que no conocía. Y cuando se le dice qué quieren hacer, dice que hay que derogar la SAFAP. 15 años gobernó el Frente Amplio y no tocó la SAFAP. Porque no se pueden tocar, porque es una buena solución además. Y además cuando se le dio la opción a la gente, se quedó en la SAFAP. Por lo tanto es un tema laudado. ¿Qué quieren hacer entonces si no es esto? Que traigan una propuesta, porque nosotros estamos abiertos a discutirla. Además, el presidente de la República, en un hecho político insólito, abrió a consulta antes de mandar el proyecto. Ya no solo para el debate parlamentario, como la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo, les dijo, bueno, vengan y traigan. Y sabemos que algunos no van a traer nada. Nosotros estamos, y este es un proceso, parte del cual estamos recogiendo, para también hacer algunas propuestas al presidente. Pero es un tema interesante, complejo, y que nos va mucho, como partido, como gobierno, como país, y a cada uno de nosotros. Por eso queríamos, y yo agradezco a los compañeros de Diálogos por la Patria que hayan elegido este como primer tema, y a Rodolfo, que esté acá y nos ilustre, y a mí también. Yo el jueves tengo un debate con Andrade sobre este tema. Va a empezar. Y me tengo que poner a estudiar, porque la verdad es que me vengo escuchando. Pero bueno, va a ser el debate de base de estos meses que me quedan al año, entre rendición de cuentas y otros asuntos que tenemos. Esta es una de las grandes reformas que el país tiene, y son esas reformas que quedan para adelante. Como la que hicimos del puerto, nos dijeron de todo, nadie toca la reforma del puerto, cambiamos el país con el puerto, y podría nombrar varias otras de las que hizo el Partido Nacional, y no se tocaron. Entonces, esta es una de esas, para eso llegamos. Obviamente que no es un tema fácil. Les agradezco que estén acá en esto y que nos ayuden. Vamos a entrarle a otro debate el 30, ¿no? El martes 30, el que viene no, el otro. Es el Tratado de Libre Comercio con China. Hay que entenderlo, es polémico, yo tengo muchas dudas, pero se está avanzando. Bueno, discutamos. Le hace falta discusión. En el partido no hay dónde discutir. No hay un lugar donde informarse y discutir. Generemos ese lugar. Corran la bola, vengan, infórmense y después lo discuten donde más les guste. A las preguntas. Jorge, entre IVA y IAS, 1.500 millones.
entre IVA y IAS. BPS recibe, aparte de la asistencia financiera, de 600, 1.500. El BPS, El BPS. caja militar y caja policial. Y aparte, bueno, 400 de militares, no me acuerdo cuánto. Vamos cerca de los 3.000 millones. Pregunto, allá hay una mano. Varias manos. No, va al micrófono, que si no, no se escucha. Está bravo hasta por pasar el micrófono. Si ya puedo. Dale, no. ¿Preguntar? Bueno, mira, lo conozco al doctor Saldain, yo soy funcionaria del BPS, Mónica Ipar, odontóloga. Yo quería saber, mira, yo cuando entré al BPS, cuando entramos, no estoy hablando por mí, por un grupo de gente, que entramos como suplentes, los mal llamados suplentes, no sé si usted se acuerda, doctor, que realmente aportábamos a la caja profesional y no teníamos un aporte al BPS. Trabajábamos para el BPS. Bueno, yo tengo 30 años de trabajo en el BPS, tengo 63 años y no me puedo jubilar por el BPS. Entonces yo quería ver si con esta reforma no hay alguna manera de que estas personas, que somos varias, muchas, de que se pueda arreglar este asunto y que nos podamos jubilar realmente. Yo trabajé en otro lado antes, tengo unos temas personales ahí, pero es decir, somos muchas personas que estamos en esa situación. Usted, yo creo que era presidente del BPS en ese momento, no me acuerdo. Pero recuerdo los casos, sé de lo que me está hablando. El tema de que nos contrataron y nosotros aportamos a la caja profesional. La caja profesional no suma al BPS. Entonces, tenemos los años de trabajo, tenemos la edad para jubilarnos pasados y no nos podemos jubilar. Entonces, como está planteada esta reforma, yo quería saber si no habría alguna manera de agregar esto para que muchos funcionarios tengamos ese beneficio, ¿no?, que nos corresponde. Gracias. Juntamos 2 o 3, digo, para... Más fácil. Más fácil. Yo voy tomando nota para... Acá. Alfredo. Alfredo, eso sí está todo. Corre, Susita. ¿Dónde voy? Hágale. Creo que quedó muy claro, por lo menos a mí me quedó muy claro el diagnóstico con respecto a las cajas paraestatales. Lo que no entiendo, y de una primera lectura muy somera del anteproyecto y de las exposiciones, no solo la de hoy, sino la que he tenido la suerte de ver en los canales de televisión, no me queda claro. Lo hago sin ninguna segunda intención, por favor. Las cajas paraestatales. Está bien claro el diagnóstico, bien claro. No entiendo bien la solución, francamente. Y como además pretendo defender el proyecto, quiero entenderlo bien. Bien, perfecto. ¿Qué más? Buenas noches. Sí, sobre el mismo tema, concretamente las cajas paraestatales y en particular, yo tengo ya un cierto tiempo de estudio del proyecto o del anteproyecto y me quería detener en el artículo 25, concretamente, que fija lo que podemos definir algo así como una estructura de financiamiento del nuevo sistema. Y se detallan ahí los distintos ítems que van a componer los ingresos que va a tener el sistema. Calculo yo que a partir del día 1 de la reforma, después me lo podrá confirmar. Y en particular, por el tema de las cajas paraestatales, no traje lentes, así que no lo voy a poder ver en el celular, pero creo que era el numeral D de ese artículo, si mal no recuerdo, que se refería a los ingresos que actualmente tienen las cajas paraestatales, ¿verdad? Y que pasarían a formar parte de los ingresos del nuevo sistema. En ese sentido, más abajo, ahora sí no me acuerdo qué numeral, se detalla de que en caso de no ser suficientes los fondos para la cobertura, se dispondrá de fondos públicos, pero únicamente para el BPS. Entonces la pregunta es, eso entra a regir a partir del primer día de la reforma, y
cómo van a ser las cajas paraestatales para financiar sus prestaciones, ¿verdad? Ese sería el tema. Y la otra pregunta, usando de la amabilidad, es la interrelación que hay entre el sistema tributario y el sistema de previsión social, donde hemos visto que en el anteproyecto se establece lo que sería la tasa de adquisición de derechos, que vendría a ser el nuevo nombre que tiene la vieja tasa de reemplazo, ¿verdad? Entonces, todas las cajas hoy tienen un sistema de incentivos a la permanencia, ¿verdad? O sea que no es lo mismo para el sistema financieramente una persona que se jubila el día de su cumpleaños 60, ¿verdad? Que una persona que espera 5 años, 8 y hasta 10 y a veces más, ¿verdad? Entonces, esas personas van teniendo beneficios consiguientes a la permanencia como premio, digamos, a la perseverancia, digamos. Ahora, ¿qué pasa? En el IAS hay una igualación hacia abajo de los que tienen esos méritos con los que se jubilaron el día de su cumpleaños, digamos, 60. Entonces, esa es la pregunta. No hay una perspectiva o planteo concreto en cuanto a modificar ese desincentivo que crea el IAS para la permanencia, porque es bien sabido que más allá de que se aumente o no la edad jubilatoria, hay muchas personas que voluntariamente se pueden quedar, pero eso sí, después las castigan con un impuesto diferenciado. Bueno, muchas gracias. Voy con algunas respuestas de esta. ¿Puedo una cortita? Después voy a hacer algunas respuestas para matizar un poquito. Voy a empezar por la última. Los recursos a los que hace bien referencia están previstos en el artículo 25. Esos, los de el literal que mencionaba, que es el D, son recursos que siguen siendo de las cajas paraestatales. No se les quitan. ¿Sí? Pero las cajas van a administrar dentro de su ámbito el régimen previsional común. ¿Sí? Y esos recursos siguen siendo de ellos. No pasan a otro lugar. Espero ser categórico en eso. ¿Sí? Por los recursos que tiene la caja bancaria, por ejemplo, por la prestación complementaria patronal, que es ese impuesto a los activos de los bancos, y a las primas de los aseguradores. ¿Perdón? Los bancos no lo tienen, No, lo tienen los bancos, sí, lo tienen los bancos. Pagan PCP los bancos, pagan las empresas aseguradoras y las administradoras de crédito. Ese se mantiene como recurso de los bancos. Caja de profesionales se mantiene los recursos del artículo 71, que son los timbres. En los dos casos más o menos el 30% de los recursos. Por lo tanto, si se lo sacáramos sería el final, ¿no? Probablemente lo que hay es un tema de interpretación de que, digamos, se pudo haber pensado que el artículo 25 transfería recursos a otro lugar. No. Si las cajas van a seguir administrando un régimen con esos recursos, ¿no? En cuanto al IAS, bueno, nosotros no lo estamos proponiendo modificar. Sé que a nivel del Poder Ejecutivo se viene hablando del tema con el Ministerio de Economía, y lo que sí hay en esta tabla que está allí planteada es un incentivo más fuerte todavía a la permanencia, y obviamente el IAS puede impactar. Si el IAS tiene la media, una tasa que puede ser del 7, el 8, depende del caso, ¿sí? Que bueno, eso va por otro lado. En este anteproyecto no está eso movido. Solución a las cajas paraestatales. Para notarial, es decir, lo que está previsto no le genera, digamos, una solución de mediano y largo plazo, no requiere una adicional. En el caso de profesionales, requiere una solución adicional y se está a la espera de la propuesta que va a hacer el directorio y que va a incluir un impuesto a las jubilaciones, que de acuerdo a lo que se ha dicho va a ser promedialmente un 7%, un aumento de los aportes de los trabajadores en actividad y probablemente alguna otra cosa. La caja de profesionales es la que tiene la derecha, porque como decía Jorge, es una caja privada. Y ahí engancho con la última parte de la pregunta. La asistencia financiera solo es para el sistema estatal. Las privadas, bueno, de las cuales acá somos varios seguramente los aportantes, no reciben asistencia financiera
y no está previsto que la reciban. Tienen que ser autónomas. Si no tienen autonomía financiera, pues bien, el legislador deberá arbitrar otro tipo de solución. Pero la asistencia financiera, como está hoy, es para BPS, policial y militar, las estatales. También bancaria. El salvataje del 2008 recibió asistencia financiera por dos vías. Una directa, con una partida muy pequeña, pero que la tiene, y otra indirecta, a través de los puestos de trabajo que se le transfirieron. No existe la intención de dar asistencia financiera a las cajas que no son estatales, porque se entiende que no corresponde transferir recursos de la comunidad en general a cajas particulares. Me voy a la pregunta de la odontóloga. BPS tuvo durante bastante tiempo una política contraria a lo que hacían sus sistemas, sus servicios inspectivos en la actividad privada. Si el BPS contrató profesionales bajo ejercicio liberal de la profesión, cuando en verdad eran dependientes, y contrató digitadores y algunos otros puestos de trabajo mediante facturación, es decir, que en algunos casos los viene reconociendo y en otros no. No está previsto en este anteproyecto una solución particular para eso, pero claramente si se probara que hay una relación de dependencia, como seguramente la hay en el caso de la odontóloga que atiende en consultorios de BPS, con equipamiento de BPS, en el horario que le marca el BPS y los pacientes del BPS, pues bien, eso debería tener una solución sin ningún cambio legislativo, ¿verdad? Es lo mismo que pasaría con cualquier empresa. Lo único que es la casa del herrero, la casa del herrero, cuchillo de palo. Bueno, Martín, ahí tenías anotamos 3 más y así tampoco lo hacemos larguísimo. No, lo veo cortito, Saldain. Ante tanto desfinanciamiento en general, ¿hay previsto una suba de aportes? La respuesta es no. Salvo caja de profesionales que seguramente la va a proponer. Eso los entes en general. No. Vamos con el 7,5, 15, que esto ya viene de hace largo tiempo. No. Con el conjunto de medidas que se están proponiendo, el déficit tiene el comportamiento que está previsto en el gráfico que está allí yo lo veo a la derecha. No, yo sé que era. No está previsto un aumento de Buenas noches, muchas gracias. Juan Pablo Funes, jubilado profesional. La pregunta concreta es, si el Estado no va a solventar o a soportar el déficit de las paraestatales, ¿por qué no se le devuelve a la caja de profesionales el IAS que está aportando al BPS? Es un IAS de los profesionales, digo, ¿no? Es un IAS que corresponde a nosotros. ¿Por qué no se lo devuelve? Bien, no es correcto. El IAS es un sustitutivo del IRPF. La historia nunca fue de la caja, de ninguna de las cajas paraestatales. Tampoco el BPS. Bueno, la ley lo atribuyó al BPS desde que se creó el IAS y es un recurso de base fiscal. Es decir, no está previsto que se asigne, no que se devuelva, porque devolver implica que alguna vez lo tuvo y se le quitó. No, eso no fue así. Es decir, el IAS nace después que se declaró inconstitucional el IRPF sobre las jubilaciones, ¿no? Es decir, si lo mismo piden los militares, los policías, los notarios y los bancarios. Entendemos que no corresponde porque es un recurso fiscal que a lo sumo estará llamado a desaparecer en algún momento. Saldain, de cualquier manera, esta caja no fue solventada nunca en su vida por nadie. Y la que usted me nombra, los militares, los policiales, los bancarios y todo lo demás, todos los años se solventa con los aportes nuestros. Entonces yo lo que digo es tener una amplitud mayor para observar determinadas cosas. ¿Qué sucede? El IAS, si vamos a entendernos, no debería cobrarse el jubilado, sacarse el jubilado, pero se le está sacando. Bueno, el IAS de los profesionales, ¿por qué tiene que solventar las pérdidas del BPS? ¿Por qué no las solventa el Estado directamente?
Bien. Discúlpeme. No, yo entiendo además el punto de vista y entiendo que ante una situación de una caja tan mal manejada durante tanto tiempo y que va a implicar un sacrificio importante, eso genera una sensibilidad que es totalmente comprensible. La comprendo desde el lado suyo, seguramente si acá veo varios jubilados que conozco que son jubilados profesionales, incluso hasta en un caso personal, yo llevo 39 años aportando a la caja y sé que no voy a lograr lo que fue la promesa, ¿no? Sin embargo, comparto la posición del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo de que el IAS es un recurso para financiar el presupuesto general y no para una caja en particular. Admito que es un tema opinable, pero bueno, esa es la... Buenas noches para todos. Disculpadme el atrevimiento, Rodolfo, pero quería hacer una pequeña acotación con respecto a lo que dijo Mónica. Tú en ese momento no estabas como presidente del Banco del BPS cuando se hizo esa modificación. Y en el caso concreto de los funcionarios, como Mónica, como sucedió con muchísimos médicos también que estaban en ese momento trabajando en el BPS, no se los consideraba porque estaban incluidos en el artículo 4 de la ley 1627, que es la ley madre en materia de reclutamiento, selección y designación de funcionarios públicos, que estaba vigente y que hoy se recogió nuevamente y está vigente también. Entonces, eso establecía que no se los consideraba funcionarios públicos permanentes. Por consiguiente, con el concepto amplio que se utiliza en la administración pública, no podían estar percibiendo remuneración por el BPS en esa situación, porque era violatorio de lo que establecían los artículos 31 y 32 de la ley 11923 del 27 de marzo del año 53, que expresamente prohibía y sigue prohibiendo la doble remuneración, la doble percepción de remuneración con cargo a fondos públicos, que no es lo mismo que recibir 2 empleos públicos, porque hay excepciones. Pero me quedan dudas si no habría que hacer una modificación legal, por eso decía, perdónenme la interrupción, pero quería hacer esta votación. Yo te pones a trabajar. Yo no estudié la Bolivia. Bienvenida a la comisión, Adriana. Esa voz. ¿Dónde? La dos Dale ahí la mano que está levantada. Buenas noches. Soy afiliada a la Caja Notarial y los escribanos nos resistimos muchísimo a estar incluidos en esta reforma. Entendemos que no hemos recibido nunca aporte del Estado y nuestra última reforma fue del año 2019. No podemos estar sacando ya conclusiones porque tuvimos una pandemia donde la parte de la economía ha sido muy brava, recién se está reactivando y hay todo un proyecto de construcción que la Cámara Inmobiliaria está diciendo y tenemos estudios donde dicen que los aportes de los Montepío están aumentando en forma exponencial. Nosotros vamos a pedir y vamos a seguir trabajando, sé que tuvieron la semana pasada una reunión con los directivos, a los efectos de que realmente por lo menos bajen el periodo de acortar la transición, ¿verdad? Eso es lo que vengo a plantear como afiliada a la Caja Notarial. Gracias. Queda una más. Sí, una más al lado y después vamos a ver. Sí. Buenas noches. Quería simplemente reconocer ¿se oye? Perfecto. Reconocer en Rodolfo y en Jorge los herederos de una historia que yo conozco. En el año 60, las famosas inundaciones del 58 no tenían nada que ver, pero fue una catástrofe y en el 60 salió la escala móvil jubilatoria, que
que todavía sigue vigente. Decenas de años después, tenemos la pandemia como catástrofe y lo que acaba de hacer los equipos que tiene Rodolfo y Jorge, por supuesto, que están atrás, evidentemente yo lo miraba, 172 hojas, que en el celular es chiquito, yo creía que iba a ir a la fotocopiadora y me lo iban a sacar en 8. No, 172 hojas con 307 artículos. Y lo que yo entiendo que está muy cerca, con considerar la expectativa de vida, si hoy son 80 y 83 en el hombre y la mujer, de que si le ponen una paramétrica dinámica a la cantidad de años de vida inactiva que pretenden del hombre, ustedes dos ya están en la historia. Jorge, en la creación de códigos jubilatorios, yo lo tuve en unas comisiones que hubo y estaba Jorge. A Rodolfo es el sustituto de Enrique Iglesias, que el otro día nos dio una charla. Evidentemente no me equivoco. Y termino como si fuera poco. En aquella época estaba la Comisión Honoraria Asesora de Seguridad Social. Y hoy están planteando una comisión reguladora de la seguridad social. Si esto no es un milagro que va a permitir que el Partido Nacional, que fue histórico del 58, porque de ahí para acá se acabaron los cabildos abiertos de Paulino González y todas las reivindicaciones que tenía que hacer la gente. Está muy cerca, quería felicitarlos, me voy con la emoción de haber escuchado a dos genios de la seguridad social. Nada más. La señora de allá, cerramos ahí, después somos una tanda más. Además que notaría la importancia. Hola, Rodolfo. Sí. Hola, Rodolfo. Encantadísima de estar de nuevo escuchando esto. Es un trabajo muy serio, estupendo. Lo que yo pregunto es, te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué tan sustentable es a largo plazo? ¿Vamos a necesitar dentro de 40 años otra reforma? Es decir, ¿cómo ves el futuro, si, digamos, en el mejor de los escenarios posibles, ¿verdad? Digamos, no pensemos otra vez en pandemias ni en catástrofes, pensemos a partir del mejor escenario posible, ¿qué a tan largo plazo podemos estar tranquilos con esta reforma si sale votada como está ahora mismo? Bien, tengo 3 cajas notariales entonces, a Sartú, bueno, son el agradecimiento y cierta vergüenza por sus conceptos, y esta pregunta de Marrero. Está. Es decir, me parecía, pero tan lejos dudaba. De todas maneras, quiero destacar, ¿verdad?, la doctora Marrero, profesora catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales durante mucho tiempo, creo que es un gusto tenerla. Me consta que el directorio de la Caja Notarial, y asumo que interpretando correctamente el sentir de los escribanos, no les gusta que están incorporados en esta reforma. Esta es una reforma que aspira a transitar hacia un esquema que sea lo más igualitario posible para todos los sectores de actividad. El caso de notarial tiene particularidades que se mantienen, ¿verdad? Por ejemplo, notarial promedia para el cálculo de la jubilación los 30 mejores años, ¿no? Lo cual es y lo viene haciendo desde hace ya varias leyes, no es parte de la última reforma. En la última reforma planteó un cambio bien importante y donde de hecho la edad normal jubilatoria que establece es 65 años y prevé edades anticipadas en determinados casos. Es correcto
que la caja tuvo aproximadamente 8 años, un periodo muy extenso, con muy mal resultado financiero, que ha llevado, bueno, que genere algunas dudas, ¿verdad?, de mediano plazo. Pero incluso el año pasado, que fue un año de una recuperación muy importante de la actividad notarial, sus recursos se incrementaron aproximadamente un 21%. Las proyecciones hechas por CIMBE, en los 3 escenarios que proyectó CIMBE, son todas deficitarias. Eso debe generar una atención particular, ¿no?, porque fueron hechas sobre el escenario 2021. El hecho de transitar hacia un esquema que tenga un componente de capitalización individual o de ahorro individual es un escenario que facilita la viabilidad de la caja en el mediano y en el largo plazo, porque sustituye parcialmente un esquema que financieramente no es equilibrado por uno que es plenamente equilibrado. Creo que vamos a seguir conversando con la caja, pero la idea es que esta reforma comprenda a todos los colectivos y que no hay ninguno que pueda decir que tiene una situación totalmente saneada. La de notarial entre las 3 paraestatales es la mejor, pero es muy frágil también. No puede ocurrir acá lo que ocurrió con cajas de profesionales, que cuando hace 10 años se le decía que este era el camino que llevaba, prefería no verlo, ¿no? Creo que más vale asumir esas responsabilidades, como lo ha hecho la propia Caja Notarial en su historia, siempre que vio esos problemas, es decir, preverlo. En este anteproyecto, para garantía de todos, se prevé además que las cajas paraestatales no pueden bajar su nivel de reservas. Y si ocurre eso, tienen que tomar medidas. Todas, históricamente, bajaron su nivel de reserva. La notarial también, ¿no? Sí. Prefiero no establecer un diálogo, en todo caso lo conversamos después, ¿no? Me voy con la última parte, que es la pregunta de Guerrero. Este anteproyecto tiene elementos de flexibilidad que permitirían, ante un comportamiento adverso de variables en materia de empleo o de remuneraciones, tiene chances de que se hagan ajustes de tipo administrativo. Y prevé algo que prácticamente no se ha hablado, que es una cláusula de indexación automática a la esperanza de vida a partir de aproximadamente el año 2038, no recuerdo exactamente ahora cómo quedó, en el cual 3 meses que se mueva la esperanza de vida, se mueve 3 meses también la edad mínima jubilatoria, con un preanuncio de 5 años, ¿no? Eso evita movimientos grandes, son movimientos muy pequeños, y esta es una regla que hoy diríamos que está incorporada como mejores prácticas en todos los países de la OCDE y sobre todo los que han hecho reformas en los últimos 20 años. Podría nombrar varios de esos países, me quedo solo con Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y algún otro que tiene cláusulas de ese tipo. Por lo tanto, no está garantizado que esto vaya a ser plenamente sustentable. Pueden darse un conjunto de variaciones que hagan que sea necesario una revisión, pero diríamos que hay elementos que hacen pensar que este diseño tiene flexibilidades que permitirían, dentro de cierto margen, ajustes que hoy no están en el sistema. Sí, un par de comentarios a cosas que se han dicho. Con el tema de las cajas paraestatales, creo que también es bueno tener presente que a lo mejor
Rodolfo lo tiene más claro, pero con la profesional y con la bancaria, que tienen una situación excepcional, compleja y en corto plazo, en paralelo a ver que hacer alguna reforma que está fuera de la reforma general. Hay una reforma general, pero esos dos casos hay que atenderlos en policlínica, ¿no? En urgencia. O sea que ahí vamos a tener otra discusión paralela que no es el caso de la legalidad. Otro comentario en relación a lo que se dijo IRPF y IAS. Tengamos presente que el IRPF y el IAS nacieron siendo IRPF, el ingreso de todos los trabajadores y todos los jubilados del país, que fue el ajuste fiscal más grande que conoció la historia de este país de un saque. Que los anuncios de Astori, ministro de Economía en ese momento, cuando presenta el proyecto al Parlamento, dijo que iban a recaudar 300 millones de dólares. Lo corrigió en el debate y habló de 500 millones de dólares. Y en 2019 recaudó 1.970 millones de dólares. Es decir, es el impuesto que después del IVA más recauda en el país y tiene como destino rentas generales. Después, en qué bolsillo lo pones da lo mismo porque a todo hay que subsidiarlo, pero es un impuesto que ahora nosotros quisiéramos sacar, pero cualquier tajadita que uno le saca son 100, 200 millones de dólares de renuncia de ingresos, ¿no? Porque el Frente Amplio hizo dos cosas. Creó el impuesto, recaudó y además lo gastó todo en gasto corriente. No es que con eso se dedicó a hacer puentes y escuelas y después que los hiciste te quedaste con el resto. No, no, no. Fue a 70.000 empleados públicos más, fue a incrementos de otra naturaleza de gasto corriente y se lo fue gastando. Y cada año el ingreso creció, pero el gasto siempre creció por encima del ingreso. Por eso el déficit acumulado de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, el déficit fiscal fueron 18.000 millones de dólares que se abatieron con deuda pública. Que también en el 2019 nos costaron solo de intereses esa deuda pública que el Frente Amplio antes de ganar decía que era inmoral y no había que pagarla, solo de intereses en el 2019 nos costaron 2.036 millones de dólares. Es decir, toda la recaudación por IRPF y IAS no alcanzaron para pagar los intereses de la deuda pública de ese año y es lo que nos pasa. Arrancamos el 2020 en el gobierno con una necesidad de financiamiento de 5.000 millones de dólares, 2.800 millones del último año de déficit fiscal, más la necesidad de financiar los vencimientos de deuda. Entonces, el compromiso para reducir estos impuestos requiere crecimiento de la economía para sustituir ese ingreso, porque ese ingreso está gastado, es gasto corriente. Y es bueno tenerlo presente. Dos cosas más. Todo lo que estamos presentando ahora es el anteproyecto. Y el Poder Ejecutivo sigue dialogando con la sociedad. Hubo una muy buena reunión de SALDAE con los generales, armada por el ministro Javier García, que fueron pensando que los iban a matar y quedaron bastante conformes. Plantearon sus cosas, pero fue una muy buena reunión, porque a la caja militar le vamos a entrar. Y hubo una con la oficialidad policial, con el ministro Heber, y también fue muy buena reunión. O sea, se está dialogando con la sociedad. Pero esto pasa a raya, y cuando entre al Senado, la comisión especial nos va a recibir a todos, a los de la caja notarial, a los de la caja profesional, a todos, de vuelta. Y vamos a volver a escuchar. Y ahí creo que habrá otra etapa, ya de negociación más política, donde iremos haciendo ajustes y escuchando todo. Digo porque está bueno ir avanzando en esto. Yo me estoy quedando con cosas que voy escuchando, porque está bueno para la etapa que viene. Por último, y a la intervención de la doctora Marrero, paralelo a la necesidad de reformas que la caja tendrá, que el sistema tendrá que tener, hay que abordar en serio el tema de la política demográfica del país. Porque si uno mira este informe de Naciones Unidas, nos dice que dentro de 75 años, que en términos de nuestras vidas es mucho, pero en
términos históricos no lo es, va a haber 1 millón de personas menos en este país. El 3,5 millones, que es un número con el que me parece que yo nací y lo sigo teniendo en la cabeza, y parece que somos los mismos. Bueno, dentro de 75 años vamos a ser 1/3 menos, 1 millón menos. Es más, en el 2050, en el 2075, o sea, dentro de 50 años, cuando se van a jubilar los que hoy tienen 15, o sea, están yendo al liceo y en breve empiezan a aportar, va a haber 3 millones, va a haber 0,5 millón de personas menos. Y eso requiere que empecemos a pensar en serio en el tema demográfico, que se ajusta por natalidad y se ajusta por migración. Y son dos cosas que tenemos que trabajar. No puede ser que vivamos en un mundo hiperpoblado, tengamos una baja densidad de población en el país y oportunidades, y no estemos captando incluso migración selectiva que podemos traer al país, desde jubilados de los países desarrollados. Yo ya he recibido, por ejemplo, el otro día, una gente conocida que está vinculada a un grupo de inversiones muy importante europeo que está pensando en venir a invertir a Uruguay para los jubilados que quieren traer acá. Es decir, están buscando a dónde llevar masivamente población retirada de otros países con buenas jubilaciones, a las que además le vienen a querer construir sus casas y los servicios. Bueno, estas cosas pasan en el mundo de hoy. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para captar, pero requiere políticas activas en materia migratoria, que pueden ser selectivas. Pero es una política de Estado, es como decir, bueno, cuando Wilson empezó a pensar en la forestación, se concretó una cantidad de años después una ley que generó toda una respuesta y que hoy tenés una realidad. ¿Cuánto llevó? 50 años. Pero es una política de Estado que llevaron adelante todos los gobiernos, porque se fijó un objetivo. Bueno, también tiene que haber una política de Estado de largo plazo en materia de población, de migración selectiva, al igual que el estímulo a la natalidad. Tiene mucho que ver con políticas que nosotros tenemos que establecer para estimular al comportamiento de las familias para tener más hijos. Que es muy caro tener hijos. Claro, es muy caro y las mujeres hoy participan activamente en el mercado de trabajo y no les sobra el horario para criar 3 gurises y tienen 1. Es increíble cómo ha cambiado la política de viviendas. La vivienda preferente que se construye hoy es de un dormitorio. De uno. De la cantidad de gente que vive sola y jóvenes. Entonces, todo eso modifica todo en realidad. Bueno, se requiere políticas paralelas, porque esta es la consecuencia de un problema también demográfico que tenemos. Otros países tienen otros niveles de juventud que nosotros no tenemos y no tienen estos problemas. Nosotros tenemos una población también que tiene mucho mayor, un poco joven. Digo porque estos son lindos debates para otros momentos. Quedan más, ¿no? ¿Alguno más? La del estribo. Cortita, igual la respuesta, sí. ¿Decía no? Sí, capaz que sí. Bueno, buenas noches. Un poco pido disculpas porque todas las personas que me precedieron hicieron preguntas muy puntuales y específicas y la mía capaz que es un poco mundana, ¿no? Yo quiero ahondar un poco en el tema de la SAFAP, ¿no? Que para mí es un tema que es uno de los que va a cortar el tema de la suba de la edad para jubilarse y el tema de la SAFAP, porque hay una discusión ahí que para mí no termina de redondear. Digo, hay una parte de la sociedad encabezada por el PCNT, en este caso, más allá de lo que decía Jorge, que es verdad que durante 15 años del frente no se varió, pero apunta al tema de la SAFAP, que yo, un poco lo que se habló acá y lo que recuerdo cuando se hizo la reforma del 96, apuntaba que parte de los aportes de las personas iban a una institución, por llamarla de alguna forma, privada, que iba a invertir esos aportes para luego volcarlos a la jubilación de las personas, ¿verdad? Y la otra parte que defiende el sí y el no, yo por lo menos no he recibido datos concretos, que es lo que creo que
una ley que tiene casi 30 años, deberíamos decir, esto es bueno porque generó o genera o va a generar X cantidad. O es malo porque pasó tal o cual cosa. Yo lo que rápidamente viene a mi mente el tema de las AFAP es que muchas han ido desapareciendo o no están funcionando, y lo que recuerdo también es algunos sueldos de ópera que tenían algunos directores de las AFAP, que también eso tomó repercusión. Entonces, mi consulta es, ¿por qué si creemos y que hay que mantenerla las AFAP, deberíamos dar datos más concretos y específicos de por qué son buenas las AFAP, y no específicamente ponernos de un lado o de otro, de que sí o que no las AFAP, sino que en esta ley, como decía, de 30 años, aportemos datos concretos de por qué es bueno la AFAP, cuánta gente se ha jubilado, qué le ha generado de beneficio y a dónde apuntamos. Y lo otro que sí es sí o no, esto que vos pusiste acá, de lo que van a cobrar de más las jubilaciones más pequeñas, ¿sí? que daban hasta 9.000 pesos en algunos casos, que tampoco lo he escuchado, que parece que es una muy buena noticia, a veces nos enteramos más de lo malo que de lo bueno. ¿A partir de cuándo empezaría, si eso va a ser paulatino o específicamente a partir del 27 o no, esos que sería muy importante para las jubilaciones más bajas, a partir de cuándo ese dinero tendría que ir adelante? Porque creo que eso podría ser un buen caballo de batalla para ir a apuntar si a partir de 27 las personas que ganan o que ganarían 10 van a pasar a ganar 19, que es una noticia muy alentadora para la mayoría de los jubilados que ganan esa plata. Muchas gracias. Preciso una hora. Sí, Voy a tratar de ser concreto. Voy a empezar por la segunda. El suplemento solidario va a aplicar conforme este procedimiento de transición, ¿verdad? Plenamente a partir del año 2043, antes va a ser en proporción a cómo se da la convergencia. Ahora, hay una norma que prevé que para aquella persona que le sea más conveniente aplicar de entrada el sistema nuevo, se le aplique de entrada el sistema nuevo. Entonces habrá que ver en esos casos si el sistema nuevo le fuera más conveniente o no. Eso es hay que mirarlo caso a caso. Pero está previsto que si fuera más conveniente, se abandona el régimen de convergencia, de esta transición de 20 años, y se va directo a aplicar el esquema nuevo. AFAP sí, AFAP no. Nosotros cometemos habitualmente un error, y es confundir un método o una forma de administración con el fondo. El fondo es que haya un esquema de ahorro individual obligatorio. Ese es el fondo. Las AFAP son una forma de administrar, no es la única. En el año 95, cuando esa reforma, nosotros teníamos por delante, y con un impulso muy grande de los organismos multilaterales de crédito, el modelo chileno de pensiones. Nosotros nos apartamos del modelo chileno en cuanto a crear un esquema mixto, que creo que hoy está, digamos, más que acreditado que fue una resolución correcta, el ir hacia un esquema mixto y no hacia un esquema exclusivamente a la chilena. Chile tiene, por ejemplo, en esto una excelente situación fiscal. Nosotros tenemos 11 puntos del PIB en materia de jubilaciones y pensiones. Chile tiene 3, pero tiene la Alameda en llamas hace un par de años, ¿no? Creo que la decisión tomada por el gobierno uruguayo en el año 95 fue correcta. Nos apartamos en otro tema de organización industrial, que fue la recaudación centralizada en ATIR, en el BPS. ATIR tenía una amplísima experiencia en eso, y no había razones para tomar lo que era el modelo chileno de cada FAP recaudando por su lado. Nos apartamos en eso. No nos apartamos en otro tema, que fue el tema del registro de las cuentas personales, porque BPS jamás había llevado una historia laboral en su vida. Es decir, hoy BPS lleva 25 años de historia laboral y con un comportamiento y una aplicación que, en mi opinión, es muy bueno, ¿no? Probablemente de haber tenido en el año 95 la experiencia que tenemos hoy, hubiésemos ido por un sendero diferente en esa materia.
En este anteproyecto está previsto que el Poder Ejecutivo pueda establecer la centralización de las cuentas junto con la historia laboral de BPS. Esto levanta mucha resistencia en las AFAPs, pero está previsto como facultad del Poder Ejecutivo. Hay en otras partes hoy otros modelos de administración de esquemas de ahorro individual. Particularmente nosotros vimos en los trabajos de la Comisión con mucho detenimiento el modelo sueco, que tiene una integración muy similar al nuestro, una parte de reparto, y junto con esa parte de reparto una de ahorro individual, es decir, donde están autorizadas X inversores de fondos y las personas eligen ante lo que sería el BPS sueco, en qué tipo de fondo quieren que le manejen su dinero, pero no, es decir, desde el punto de vista del administrador del fondo son cuentas ciegas, no son clientes del administrador A o del administrador B. Eso no está planteado en este anteproyecto, es otra forma de organizar. Ahora, yendo más a fondo con la pregunta, diría, primero, lo bueno que han tenido las AFAPs es que han logrado niveles de rentabilidad muy buenos durante todo el periodo, con los vaivenes naturales de lo que está expuesto al mercado financiero. Por ejemplo, en los últimos meses ha habido rebajas de los activos producto de diversas circunstancias en todo el mundo. Es decir, eso ha ocurrido varias veces y después se recuperan esos valores. La rentabilidad promedio obtenida, si miramos los últimos 10 años, está 4% arriba del salario, que es una muy buena rentabilidad, ¿no? Pero han sido muy caras. Eso está escrito con todas las letras en el informe de diagnóstico. Claramente el mercado no operó para regular el precio. Y todas fueron, salvo República, al máximo que pudieron siempre, con rentabilidades sobre los activos demasiado elevadas. Y el regulador, el Poder Ejecutivo en el momento, demoró 15, 20 años en darse cuenta de eso, o se dio cuenta, pero solo discutía que eran muy caras, pero no regulaba. Recién reguló con la ley de cincuentones en el año 17, y ahí se desplomaron las comisiones y no se desplomó la rentabilidad. Pero creo que había dos razones que operaban en eso. Una, desde el punto de vista del accionista de las empresas, si hay una empresa, un negocio que está permanentemente amenazado, van a tratar de sacar el máximo provecho mientras el negocio esté. Y la otra es que el regulador estaba dormido. Realmente, el regulador no actuó. Y cuando un mercado no funciona, tiene que actuar el regulador. Nosotros acá estamos proponiendo que el mecanismo de la licitación y licitación por precio para la adjudicación de la FAP durante los primeros 2 años de cada nuevo trabajador. Después se abre un periodo de elección, de libre elección, y el que no elige va a un esquema de reasignación por rentabilidad neta. La rentabilidad obtenida deducida a la comisión. ¿Podrían pensarse otros mecanismos? Sí, es posible pensar otros mecanismos de administración. Lo que sí debe existir, sí o sí, más que las AFAPs, que es una forma de administrar, lo que sí debe existir es un componente potente de ahorro individual obligatorio. ¿Me faltó una? No, falta una ronda más ahí. No sé si me el micrófono. La última, sí. Hola, buenas noches a todos. Felicitaciones por la exposición, muy buena. La pregunta es la siguiente. En el caso de las personas que no llegan a los años, pero en edad están pasadas, ¿verdad? O sea, más de 65. Pero en los primeros años trabajaron, pero no fueron ingresados o sea, declarados. ¿Qué pasa en ese caso con la reforma actual y con el anteproyecto, si están incluidos y si ese tipo de personas pasarían a tener la pensión a la vejez? Nada más, gracias. Bien, son varias posibles opciones allí, ¿verdad? O varias posibles situaciones. Hoy tenemos historia laboral
estable o, digamos, estable desde abril del 96 hacia acá. Para los servicios anteriores a abril del 96 está previsto que se abra un periodo para declarar los servicios anteriores, similar a un esquema similar a lo que ocurrió para el asesoramiento en ley de 50 horas. Las personas van a tener que ir y presentarse y decir, bueno, antes del 96 trabajé en tal lugar, tal otro lugar, y allí está previsto un procedimiento donde a través de criterios estadísticos se valide en principio o no esa declaración para completar el mínimo de los requisitos mínimos de una jubilación. Habría que ver si el caso hipotético está contemplado allí o no. De lo contrario, está siempre la posibilidad de que haya una graduación en las causales, es decir, de 65 y 30 y termina en 70 y 15, como está allí en el gráfico, ¿verdad? Pero si tampoco tuviera los 15, podría estar aplicando a una pensión a la vejez con condiciones de examen de ingresos más livianas que las que tiene hoy y tendiendo a la universalización de un ingreso mínimo para las personas de más de 70 años. Pero bueno, eso hay que verlo caso a caso. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Gracias a todos ustedes por venir. Espero nos sigan acompañando. Una breve anécdota: una vez yo le escuché a Rodolfo, él no lo dijo, pero lo digo yo, en una entrevista de radio dijo: a mí Wilson me pidió que me especialice en la seguridad social y acá está, el árbol dio sus frutos y nosotros hacemos esto para que el árbol siga dando nuevos frutos. Sigan acompañándonos y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias.